Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Como ya vieron en el título, este día les compartiré un hecho que ha marcado historia en el fútbol salvadoreño, la Guerra de las 100 horas internacionalmente, conocido como la Guerra del Fútbol, porque coincidió con los encuentros futbolísticos de las eliminatorias del Mundial para 1970 en el que El Salvador logró la victoria. Acompáñame hasta el final y comencemos con esta historia. El Pulgarcito es el país más pequeño de Centroamérica. Para 1969 contaba con aproximadamente 3 millones de habitantes. Enfrentaba un problema de densidad poblacional y un reparto desigual de sus tierras. El país para esa época era controlado en su mayoría por terratenientes. Los agricultores fueron desposeídos de sus tierras y había poco espacio para la clase trabajadora y obrera. Mientras Honduras contaba con 2.3 millones de habitantes, menos población que El Salvador y con un área geográfica 5 veces más grande que el Pulgarcito. En Honduras se establecieron diferentes empresas estadounidenses que ofrecían oportunidades de empleo. Es así como en El Salvador la élite promovió las fuentes de trabajo a las que podían accesar los salvadoreños en el vecino país. Es así como un promedio de 300,000 salvadoreños consideraron mudarse. La élite salvadoreña tenía como propósito con esta acción lograr una mayor posesión de tierras y así obtener más beneficios a favor. Para esa fecha, el presidente en Honduras, Oswaldo López Arellano, aprobó la reforma agraria de redistribuir la tierra a campesinos hondureños, pero esta ley se enfocó en la tierra que poseían los salvadoreños y es así como el gobierno realizó deportaciones masivas a tierras cuscatlecas. Fidel Sánchez, presidente de El Salvador, recibió nuevamente a los migrantes que durante varias generaciones habían vivido en dicho país, pero la élite presionaba al gobierno para que tomara acciones militares en contra de Honduras. Es así como los medios comenzaron a publicar la persecución de la cual eran víctimas los salvadoreños. Incluso se considera otra versión, que el gobierno salvadoreño le atribuía a Honduras la captura de 45 soldados salvadoreños que transportaban en 2 camiones armamento para apoyar al movimiento contrario de Oswaldo López Arellano, presidente en ese momento. Es así como la eliminatoria de clasificación para el Mundial fue excusa para el inicio de un conflicto bélico entre ambas naciones. El 31 de mayo de 1970 se daría inicio a la 9ª edición de la Copa Mundial con sede en la Ciudad de México, en el que Brasil se consagró como campeón mundial. Ahora bien, regresaremos 11 meses atrás. El 8 de junio de 1969, en Tegucigalpa, Honduras ganó el primer partido 1-0 ante El Salvador. El 15 de junio se da el segundo encuentro que tuvo lugar en el Estadio Flor Blanca de San Salvador, resultando ganador El Salvador 3-0 de local. En ambos partidos se había generado violencia entre ambos aficionados. En víspera del último encuentro, el gobierno de Honduras expulsó del país a los salvadoreños residentes en su país. El Salvador y Honduras tenían su tercer encuentro el 27 de junio. Ambos equipos se disputaban un cupo para el Mundial con sede en la Ciudad de México. El partido tenía como marcador 2-2. Ninguno de los dos equipos había logrado pasar a un Mundial, por lo que la tensión se mostraba cada vez más retadora. Como recordarán, el empate exige jugar 2 extratiempos de 15 minutos cada uno y en el minuto 11 del primer tiempo, el delantero salvadoreño Mauricio Rodríguez el Pipo convirtió el gol de la victoria en el arco que protegía el portero Jaime Varela. Finalmente, El Salvador se vio victorioso para pasar al Mundial y justamente ese 27 de junio, el ministro del Interior salvadoreño, Francisco José Guerrero, confirmaba que 10,000 salvadoreños habían regresado de Honduras a El Salvador tras el gane del segundo partido, debido a una persecución por el partido entre ambas selecciones. Es así como ese día el gobierno de El Salvador rompe relaciones diplomáticas con Honduras inmediatamente. Un día después del partido en México, la agencia internacional de noticias con sede en Estados Unidos, UPI, publicó: "La guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2.
mientras que los hinchas salvadoreños gritaban. Parecía que aquel partido había desatado la guerra entre ambas naciones, que ya antes estaban en completo desacuerdo debido a políticas migratorias y agrarias. La tensión crecía día a día y el fútbol sería la gota que derramaría el vaso, o más bien la excusa para iniciar una corta guerra. Es así como el lunes 14 de julio de 1969, a las 3 de la tarde, los pilotos del ejército salvadoreño esperaban la orden del presidente y comandante general de la Fuerza Armada, Fidel Sánchez Hernández, para ejecutar el plan que les habían encomendado. El mayor Salvador Enríquez recibió la orden y a las 4:30 de la madrugada, los pilotos de los 30 aviones despegaban uno a uno rumbo al vecino país de Honduras. El objetivo era lanzar explosores en los puntos claves y terminar con la aviación hondureña. El avión C-47 de la Fuerza Aérea Salvadoreña sorprendió iluminada a la ciudad de Tegucigalpa, llegando hasta el aeropuerto de Toncontín, pero en cuestión de segundos la ciudad quedó en completa oscuridad. Así se dio el inicio del primer ataque, mientras el resto de aviones F-51 se perdieron en su vuelo de El Salvador hacia Honduras. La Fuerza Aérea hondureña fue alertada y 4 de sus mejores pilotos despegaron en aviones corsarios F-4U-5 para repeler el ataque. A pesar de la rapidez con que los corsarios F-4U-5 reaccionaron, la oscuridad de la noche no les permitió alcanzar las aeronaves que habían dado su primer ataque en la capital. Los aviones C-47 y F-51 regresaron a suelo cuscatleco, mientras el pueblo salvadoreño esperaba con ansia los resultados y que los valientes pilotos retornaran con bien. En el aeropuerto La Mesa, 4 de los pilotos del Comando Norte reciben órdenes de colocar sus aviones en posición de ataque para prevenir daños mayores. La madrugada del 15 de julio se marcaba el comienzo de una guerra y a las 4 de la mañana un C-47, con condición de lanzar explosores de 100 libras por la puerta principal, era tripulado por el coronel Rolando Figueroa, saliendo de Toncontín para demostrarle a la Fuerza Aérea Salvadoreña que siguen en pie y no están destruidos, como informaban los medios de comunicación en El Salvador. A las 4:40, aún con la oscuridad de la mañana, 3 corsarios F-4U-5 y un F-4U-4, tripulados por el mayor Óscar Colindres, capitanes Francisco Cepeda y Fernando Soto y el subteniente Santiago Perdomo, despegaron con el objetivo de atacar la base de la Fuerza Aérea Salvadoreña en Ilopango, lanzando 4 explosores, de los cuales solo 2 de ellos lograron impactar en un hangar vacío y una pista de taxeo. Posteriormente, el plan era atacar los depósitos de combustible y puerto de Cutuco. A esa misma hora, 4 corsarios F-4U-4 salían del aeropuerto La Mesa con la misión de dañar la refinería y depósito de combustible del puerto de Acajutla en Sonsonate. La Fuerza Aérea Salvadoreña no logró interceptar a ninguno de estos 8 aviones, por lo tanto no hubo respuesta al ataque en territorio salvadoreño. Minutos más tarde, el presidente Arellano informaba a su embajador en Estados Unidos sobre la invasión por parte de El Salvador. El 16 de julio a las 4:30, la Fuerza Aérea de El Salvador tenía un nuevo plan. Los 2 aviones F-51 Mustang viajarían a Honduras. Sin embargo, en la pista 33 del aeropuerto de Ilopango, ambos colisionan, suspendiendo así uno de los más importantes planes a realizar. El 17 de julio a las 11:30 de la mañana se enviaron 2 aviones F-51 Mustang para apoyar a las tropas del Batallón 11 de Infantería que se encontraban en el punto fronterizo de El Amatillo en territorio hondureño. El teniente Rivera operaba desde el aeropuerto La Mesa un F-4U-4 y en una de sus misiones de ataque divisa un C-47 salvadoreño que había borbandeado a Honduras. Lo ataca dañándolo a tal grado que se vio obligado a realizar un aterrizaje forzoso en Ilopango sin extender sus llantas. En una misión a las tropas del Amatillo, uno de los corsarios del capitán Cepeda presentó problema con sus cañones. Inmediatamente fue atacado por 2 F-51 de la Fuerza Aérea de El Salvador, tripulado por el capitán Douglas Varela y el capitán Héctor Leonel Lobo. El capitán Soto logra ubicarse con su corsario F-4U-5 atrás de los salvadoreños y con una descarga de los cañones derriba el Mustang F-51 del capitán Varela, que comparado con un F-51 salvadoreño tenía más rapidez y este se vio obligado a saltar en un paracaídas, cayendo su avión en Puerto San Lorenzo, Honduras, en las riberas del Golfo Fonseca. El capitán Varela fue capturado por tropas hondureñas, atado de mano y colocado sobre la calle. Fue llevado por un jeep
el cual lo arrastró a lo largo de 10 kilómetros, llegando al cementerio de Nacaome, donde fue ultimado por elementos de la Mancha Brava. Miles de civiles y militares perdieron la vida en esta incesante guerra de las 100 horas. El otro Mustang, al ver a su líder abatido, huyó a El Salvador. Los pilotos de la Fuerza Aérea de Honduras arribaron al aeropuerto de Toncontín alrededor de las 11:30 de la mañana. A la 1:30 de la tarde les asignaron una nueva misión. Los 3 corsarios tripulados por los capitanes Soto, Cepeda y Acosta salen del Toncontín en otra misión de apoyo a la infantería hondureña. El capitán Soto les pide que comprueben los cañones y los del capitán Cepeda no funcionan. El capitán Soto le cancela su misión y le pide que regrese nuevamente a Tegucigalpa. Lo obligan a subir a un nuevo corsario y mantenerlo encendido en la pista para salir en apoyo a un nuevo ataque. Posteriormente, el capitán Soto sale junto al capitán Acosta al ataque. El capitán Soto observa a 2 corsarios salvadoreños, se coloca en posición de ataque derribando al avión tripulado por el capitán Salvador Ceseña, quien abre su paracaídas salvando así su vida. Posteriormente, el capitán Soto vuelve a colocarse atrás del corsario del capitán Reinaldo Cortés, considerado como el mejor piloto de la Fuerza Aérea Salvadoreña, y con una ráfaga de sus cañones hace explotar el avión en vuelo, pereciendo el piloto instantáneamente. Mientras en el occidente del país conocido como San Rafael Las Mataras, ese jueves 17 por la tarde, 2 corsarios F4U4 del Comando Norte, tripulados por el capitán Carlos Aguirre y teniente Marcos Tulio Rivera, en compañía de tropas hondureñas, atacan y destruyen un convoy de las tropas salvadoreñas. El Salvador perdió 2 pilotos, 3 aviones y un convoy en un lapso de 4 horas. El viernes 18, la Fuerza Aérea hondureña no encuentra oposición en los cielos cercanos a la frontera y 4 de sus corsarios tripulados por el teniente José Serra y el capitán René Molina, piloto de reserva, junto al capitán Soto, dejan caer explosores en la frontera del Amatillo. Logran divisar 2 aviones salvadoreños que venían en su contra. Sin embargo, el presidente Arellano había girado orden de no atacar pasando la frontera. Sin embargo, los 4 corsarios hondureños decidieron ir al ataque para evitar una mayor tragedia. La noticia se hizo mundial y la Organización de Estados Americanos logró que ambos países llegaran a un cese al fuego la noche del 18 de julio, que entró en vigencia el 20 de julio. Así finalizaría la guerra de las 100 horas. El Salvador exigía que cesara la persecución de los salvadoreños, pero la Organización de Estados Americanos le exigió antes a las tropas militares de El Salvador se retiraran de suelo hondureño, logrando el acuerdo a principios del mes de agosto. Ambos países firmaron el Tratado Liberal de Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Entre 4.000 y 6.000 civiles perdieron la vida, resultando heridos un aproximado de 15.000, incluyendo civiles y militares, en su mayoría hondureños. Desde esa fecha, la tensión entre Honduras y El Salvador perduró, disputándose los 1.450 kilómetros cuadrados, conocido como los Bolsones. Para 1992, la Corte Internacional de La Haya tomó una decisión final al respecto. Los presidentes de ambos países, Alfredo Cristián y Rafael Callejas, se abrazaron en el puesto fronterizo de El Amatillo, en un gesto simbólico de reconciliación en presencia de sus colegas Violeta Chamorro y Jorge Serrano Elías, jefes de estados vecinos de Nicaragua y Guatemala. Es así como los ex-bolsones pasaron nuevamente a formar parte del territorio hondureño. En las próximas elecciones legislativas de El Salvador, gran parte de los candidatos del Partido de Conciliación Nacional, en esa fecha salidos del ejército, hicieron una enorme apología de su papel en el conflicto entre ambos países, resultando en su mayoría victoriosos en las elecciones de alcaldes y diputados. La situación social de El Salvador se vio afectada producto de las deportaciones del vecino país, y el gobierno salvadoreño facilitó a la reinserción económica a los migrantes, pero no logró satisfacerlos plenamente. Esto aumentó la presión social que derivó años más tarde en la guerra civil que posteriormente viviría El Salvador. Por otro lado, Rodríguez el Pipo manifestó: nunca fue un partido entre enemigos, sino entre rivales deportivos. Es así como doy fin a esta historia de la guerra de las 100 horas. Espero sus comentarios. Para mí es muy importante conocer sus puntos de vista. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.